Constantemente recibimos a gente en la iglesia que va por un milagro, oramos por ellos porque a eso hemos sido llamados. Reciben su milagro, se van y ya no los vuelves a ver, ¿verdad? O más bien sí, a veces los vuelves a ver y es justamente cuando atraviesan por otra crisis y vuelven por un nuevo milagro. Regularmente esta actitud nosotros se la endosamos a gente que no conoce a Dios, a gente que va de visita, ¿verdad? Pero cuando esta actitud tú la ves en gente cristiana, en gente que ya va a la iglesia, en gente que lee la palabra de Dios, ya uno se preocupa, ¿verdad? Y tal vez alguien pueda decir, pastor, pero eso no me pasa a mí. O aclárame un poco si en realidad esto le pasa a cristianos. ¿Hay cristianos que se olvidan lo que Dios hizo en el pasado? Pues sí, lastimosamente sí pasa. Y yo quiero centrarme en una historia muy interesante que está en el libro de San Marcos capítulo 8, del versículo 14 en adelante. Dice que los discípulos estaban con el maestro en la barca y de repente se dan cuenta que se acabó el pan, ¿verdad? Jesús se da cuenta del cuchicheo de ellos, ¿verdad? Que estaban comentando acerca de que se le acabó la provisión. Y Jesús le dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, tengan cuidado de la levadura de Herodes. Y los discípulos, dice que comentaron entre ellos, uy, yo creo que se dio cuenta de que estamos hablando de que se nos acabó el pan. Porque ellos mal dedujeron que Jesús se refería a lo que estaba aconteciendo. Pero Jesús se enoja. ¿Y por qué se enoja Jesús? Esto también es muy interesante, porque yo quiero que tú entiendas en esta hora de que Dios se molesta cuando gente que camina con Él, porque aquí estamos hablando de discípulos, ¿verdad? No estamos hablando de inconversos, no estamos hablando de gente que no camina con Él. Hablamos de sus discípulos, que fueron testigos presenciales de los milagros, que fueron testigos de las maravillas que hacía Jesús. Estaban aquí confundidos con lo que Dios, o más bien Jesús, quería decirles. Y a Jesús le molestó, ¿verdad? Y esto es interesante, o sea, que quiere decir que Dios o Jesús se molestan cuando tú y yo no entendemos sus propósitos, sus planes. Pues sí. Y más que molestarse, creo que ellos se preocupan porque al no entender los planes y los propósitos de Dios o malentenderlos, podemos tomar malas decisiones que a la larga nos van a hacer daño a nosotros, ¿verdad? Y aquí vemos los discípulos entendiendo mal lo que Jesús quería decirles, ¿verdad? Y Jesús los exhorta, ahí en el versículo 17 dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tendéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no os acordáis, ¿verdad? Y le empieza a recordar, porque justamente él dice, y no recordáis. Y a continuación, acto seguido, le empieza a recordar los milagros de la multiplicación de los panes y los peces. En otras palabras, diciéndole, o sea, están preocupados porque falta provisión, cuando hace unos minutos atrás, en el caso de nosotros, en un capítulo atrás, se ve el milagro de la alimentación, ¿verdad? Y de la multiplicación, una historia muy conocida por ustedes. Y prácticamente Jesús les decía, y aún así ustedes están preocupados por la provisión, cuando yo en realidad les quiero decir otra cosa. ¿Qué era lo que Jesús les quería decir acerca de la levadura de los fariseos y de Herodes? Era lo que pasó en versículos anteriores. Dice que había gente que pedía milagros para creer. Entonces Jesús les estaba diciendo, cuídense de esto. Cuídense de en algún momento pedir milagros para creer. Dios no quiere que tú creas por los milagros. Los milagros son para los incrédulos. Aún hoy en día yo veo a veces a cristianos, ¿verdad? Cuando llega algún predicador famoso a su ciudad o a su país, corriendo a llenar los estadios, ¿verdad? Porque van por un milagro. Cuando tú puedes recibir tu milagro aún en tu cuarto, ¿verdad? Poniéndole fe, orando tú a solas ahí, tú puedes recibir tu milagro sin necesidad de esperar un predicador famoso, ¿verdad? Que llegue a tu ciudad. Eso déjalo para el inconverso, ¿verdad? O si tú quieres ir a esa campaña, anda, pero lleva a un inconverso para que él crea, no tú. Y esto es algo que le incomodó a Jesús, ¿verdad? Y justamente la enseñanza se centra en esto, mis amados hermanos, en entender de que Dios no quiere que tú olvides todo lo que Él ha hecho en tu vida en el pasado. ¿Cuál es una de las señales de que estamos olvidando lo que Dios hizo en el pasado? Número 1, cuando dejamos de alabarle, cuando ya no le alabamos. La alabanza no puede detenerse en medio de las crisis. Es cuando más debemos de alabar. La Biblia habla de Pablo y de Silas, que se encontraban en la cárcel
¿verdad? Y aún ahí ellos decidieron alabar a Dios con todas sus fuerzas, estando amarrados, ¿verdad? Con cepos en sus manos y en sus pies. Y usted conoce la historia, que se rompieron las cadenas, un fuerte temblor, y el resultado de lo que aconteció ahí fue increíble. La Biblia habla de que el carcelero se convirtió, no solamente el carcelero, sino su familia, y se bautizaron. Porque cuando tú decides confiar en Dios, no solamente hay bendición para tu vida, sino para tu familia, para la gente que te rodea. Así que nos conviene seguir confiando en Dios. Nos conviene alabar a Dios en medio de la crisis, no solamente para ser bendecidos nosotros, sino las personas que amamos. Es tiempo de que tú empieces a definir cuál va a ser tu actitud en medio de las circunstancias, en medio de las crisis. Por un momento mira atrás. Aunque siempre nos enseñaron de que no hay que mirar atrás ni para tomar impulsos, pero personalmente a mí sí me gusta en momentos dados mirar atrás y ver toda la trayectoria, todo el camino recorrido de la mano de mi maestro, los milagros que él ha hecho en mi vida, el sitial al cual me está llevando para su gloria y honra junto con mi familia, y a dónde me va a seguir llevando. Todo eso lo consigo cuando yo miro un poco atrás y veo todo lo que Dios ha hecho en mi vida. El salmista David, en un momento de situación difícil que atravesaba, en el Salmo capítulo 103, exhorta a su alma y le dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Le estaba exhortando a su alma en medio de la tribulación a recordar cuán bueno había sido Dios en el pasado. Hoy es tiempo de reconocer que el Dios que hizo milagros en el pasado lo puede hacer ahora en el presente y lo podrá hacer en el futuro. Cuando tú recuerdas cuán bueno fue Él en el pasado, difícilmente en el presente tú podrás dudar que también lo podrá hacer ahora, porque Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Quiero dejarte esta pequeña enseñanza. Soy tu amigo y pastor Eddie Quimí. Espero que este video lo compartas, al igual que los demás que vamos a seguir haciendo. Pégalo en tu muro, regálaselo a algún amigo, para que así como bendice tu vida, bendiga a otros. Bendiciones.